buenos días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando con la diputada Milena Mayorga del partido Arena. Conoceremos el trabajo de las diferentes comisiones de las cuales se ha estado realizando hasta este momento y, por supuesto, cuáles son las propuestas que se presentarán en el futuro. Hablaremos también de cara a los comicios electorales, la posibilidad concreta del partido Arena que pueda llegar a la silla del Ejecutivo. ¿Cómo se van barajeando hasta este momento los diferentes organismos como el Tribunal Supremo Electoral de cara a este evento, ya que fue altamente cuestionado luego que la semana pasada se percataran de un incendio en un pabellón donde había material importante para estas elecciones, así como los escáneres, las actas en las cuales se consignarían del área de San Salvador y las papeletas de votación? Sobre eso y otros tópicos conversaremos esta mañana en segundos. Antes permítame saludar a quien gentilmente mañana tras mañana hace posible el primer segmento de esta su entrevista al punto con Sergio Méndez, como lo es Mr. Donut. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta mañana, diputada Milena Mayorga del partido Arena. Milena, gracias, bienvenida, Sergio. Feliz año nuevo. Igualmente, feliz año y te felicito que es más bonito para que sigas realmente marcando la diferencia en cuanto a estos espacios de opinión. Gracias, Milena, le agradezco muchísimo por sus palabras. Quiero aprovecharla al máximo, tengo varios temas y uno de ellos es, Milena, acaba de pasar un evento muy importante para los salvadoreños, el nacimiento de nuestro Salvador, donde consignamos la Nochebuena y la Natividad. Sin embargo, año con año, lamentablemente los salvadoreños tocamos un tema de la pólvora, de lo que arrebata el poder manipular en una forma negativa sin el cuidado de los padres. Vemos nosotros coheterías donde explotan como un polvorín, donde vemos niños quemados, niños que terminan engrosando los números de personas lisiadas en los nosocomios. Eso es parte del presupuesto general de la nación que se destina para la atención a esto. Y yo tengo en mis notas algo muy importante en torno a este tema, porque usted ha venido impulsando reformas en torno a esta temática. ¿Qué es lo que ha sucedido, Milena? Porque pareciera que es como llamarada de tusa todos los años. Yo no sé si es una posición de campaña electoral de algunos diputados, usted porque lo ha venido impulsando en una forma sistemática, pero de pronto pasan, se olvidan, solamente dice habrá que, y ahora en el mes de enero, cuando esto ha pasado, es la mejor oportunidad para que usted, que ha sido consecuente, sigamos abordando esto. ¿En qué han consistido los esfuerzos de Milena Mayorga? Bueno, Sergio, te comento que desde la Navidad del 2017, que era candidata para diputada, impulsé una campaña de Navidad sin niños quemados, pero la denominé La pólvora no juega con los niños. Y por supuesto que para esta temporada del 2018 la retomé con mucha mayor fuerza. Ya siendo diputada, pues sabemos que tengo la potestad de poder hacer algunas reformas, ya las leyes necesarias, pero te voy a hablar de los saldos y por qué sí el clamor de la gente hoy se está manifestando porque se erradique esta vieja práctica, porque es algo cultural. Muchos dicen, bueno, es algo cultural, yo lo hice cuando era pequeño, mi padre lo hizo, pero es lamentable que, por ejemplo, son 138 personas quemadas, de ellas más del 50% son menores de 18 años. 2 niños mutilados, sus manos por pólvora. El año pasado también vimos un niño con sus genitales calcinados por el pólvora, y toda la pólvora que se está utilizando y que realmente está haciendo estos estragos es pólvora que ya está prohibida. Entonces estamos fallando. Hay una falla en el sistema porque el Plan Belén decomisó alrededor de 30,000 artefactos de pirotecnia prohibida. Sin embargo, tú puedes ser testigo de que el 31 de diciembre hubo una quema de pólvora extrema. Vemos la contaminación del aire también que se ve perjudicada y salió un reportaje precisamente de la prensa gráfica de los altos grados de toxicidad en el aire. Pero específicamente de la pólvora seguimos viendo cómo la irresponsabilidad de los padres de familia
al comprarle pólvora prohibida a los menores de 18 años, dejarlos solos manipulando la pólvora y que los efectos realmente son devastadores. Al Estado le cuesta $1.500 diarios. A eso me refería. Realmente responder ante una situación de emergencia. En el caso, por ejemplo, del Hospital Nacional Benjamín Bloom, pudimos reforzarlo con $500,000 para la unidad de niños quemados. Pero no se trata de estar peleando, de estar reaccionando, se trata de la prevención. Y es por eso, Sergio, que he presentado varias propuestas de reforma, entre ellas una a la ley Pina, porque nuestro interés superior de la niñez y de la adolescencia debe de estar ahí. Tenemos que velar por ellos, y por eso es que en el artículo 33 estoy proponiendo, porque fíjate que actualmente solo habla de que es prohibido que ellos manipulen materiales explosivos, pero no te define qué materiales explosivos, y la pólvora es un material explosivo. Entonces lo estoy reformando para que se entienda por producto pirotécnico cuál es la clasificación y en qué sentido está prohibido. Está prohibido el acceso, el uso, posesión y tenencia de los productos pirotécnicos. Pero no me quedo ahí, sin embargo lo quiero homologar con las leyes que ya existen, y por ejemplo la otra reforma es para la prevención, porque en el artículo 13 de la Ley General de Educación se habla también de que tenemos que orientar y educar a la niñez y adolescencia, pero no se habla nada de la prohibición que ya se tiene de los materiales explosivos como la pirotecnia. Entonces vamos a impulsar esta reforma también para que ellos puedan conocer cuáles son las consecuencias, con fotos bien explícitas de lo que les puede suceder al estar manipulando pólvora, y que por supuesto ya está prohibida. Y por otra parte también en las medidas de seguridad para la fabricación de productos pirotécnicos, debe de ser estos productos nada más para utilizar las personas mayores de 18 años. Yo no he venido con una prohibición total, Sergio. Es un sector todavía grande, sino que una prohibición para menores de 18 años. Que si tú tienes 21 años y tú te mutilas una mano por utilizar un mortero arriba del número 5, pues tú te fregaste tu vida, y cuando tú vayas a conseguir un trabajo o quieras optar por un trabajo, tú ya sabes de lo que eres responsable y que por qué es que tú tienes una mano mutilada. Pero ¿cómo le respondes a un niño de 9 años que ya no tiene su mano y que va a tener que enfrentarse emocionalmente ante esta pérdida cuando tenga 21 años y vea lo difícil que es para un joven conseguir un empleo formal, y que además con una discapacidad? O su cara marcada por una estrellita o por cualquier otro. Yo te doy el ejemplo porque fueron 2 niños mutilados ahorita, pero también hay ceguera. Han habido casos de ceguera por estrellitas, volcancitos, artefactos que a veces creemos que son tan inofensivos, pero realmente sí producen muchos daños. Entonces, es recalcar la prohibición del uso de la pirotecnia en menores de 18 años. También es importante que nosotros reformemos, así como un niño, un adolescente no puede ingresar a un casino, un niño o un adolescente no puede ingresar a una discoteca. ¿Por qué un niño y un adolescente va a ingresar a un puesto donde se comercializa la pólvora? Va con su padre y su madre y elige la pólvora que quiere quemar. Eso también yo lo estoy impulsando para que sea prohibido. Ahora, debo de hacerte una pregunta porque es importantísimo el elemento punitivo. Milena, ¿en algún momento considera una reforma para sancionar bajo la ley Lepina a los padres, porque ellos son los representantes legales por constitución, pero también a las personas que en los puestos les vendan, así como bebidas alcohólicas, así como cigarros, a menores de edad? Ya existe yo sé que existe, pero adicionalmente, es decir, algo que sea mucho más espléndido. Son $2.500 de multa. Si tú, por ejemplo, si un menor de 18 años está en una fábrica, tú sabes que muchas veces es un trabajo familiar, y entonces hasta los niños ayudan. Ya hay una prohibición y es una multa de $2.500. También es prohibido que ellos estén comercializando, que sean parte del negocio de la familia y que estén vendiendo la cohetería. Es prohibido. Por supuesto que es prohibido. Entonces ahora lo que yo pretendo es que no la puedan comprar, que no la manipulen, y también que no puedan estar en los sitios de venta. Es decir, ir un poco más allá. También, dependiendo de las lesiones que tan graves sean, los padres pueden ir a la cárcel de 1 a 3 años. Así que yo creo que ya existe bastante. El problema es que no estamos aplicando la ley, no hay un plan mucho más severo, porque hay
personas que me escribían, me dicen, los policías pasan enfrente de los sitios donde venden pólvora, hay menores de edad en el negocio y no hacen nada. Entonces se necesita como más rigor para aplicar la ley y por supuesto ir cerrando todos esos vacíos que hay para que sea total la pólvora prohibida y que los niños y adolescentes no la manipulen por los altos riesgos que esta pólvora representa para su integridad física, moral, etcétera. Ok, algo que me llama muchísimo la atención dentro de esto es que usted está haciendo esfuerzos, Milena, para tener un cambio fundamental. ¿Ha tenido algún eco? ¿Ha tenido el apoyo realmente genuino? ¿O solo son nada más discursos de cafetín al interior de la Asamblea Legislativa? Mira, yo te cuento que en mi caso, dejar mi carrera, mi profesión, la comodidad también que representa estar fuera de la política ha sido un gran reto, Sergio, lo tomé con mucha responsabilidad y agradeciendo el apoyo que la población me dio, porque desde estas tribunas que uno tiene desde la televisión uno puede hacer mucho, puede incidir en los temas, pero una vez tú estás ya sentado en un curul y eres parte de un grupo, de un colegiado, es necesario alzar esa voz y marcar la diferencia. Yo creo que hay una renovación política que ya comenzó, de la cual yo soy parte, y que nosotros estamos ya marcando la diferencia. Y ojo, porque realmente nos estamos haciendo sentir en muchos temas, que queremos realmente marcar la diferencia, que queremos cambiar también la forma tradicional y vieja como se hace política, estar más no legislar para sectores como eso se ha utilizado aquí en el país, sino que legislar en beneficio de la población, de las minorías, de los necesitados. Y bueno, yo te puedo mencionar, hace poco que se estaba aprobando el presupuesto, específicamente cuando se hablaba de incremento a la salud, a la educación, pues estamos queriendo velar porque realmente se haga. Nuestro propósito es que sea un incremento al sector de educación de un 6% del PIB, pero no es fácil porque se necesita acuerdos entre partidos políticos y que podamos navegar realmente con la bandera del Salvador, no de un partido. En el caso del subsidio del transporte, que es un problema, el tráfico ya es un problema de la vida cotidiana del salvadoreño, tenemos que solucionarlo. Esas flotas de autobuses chatarras, también los carros, hay carros que ya son chatarras, no deberían de estar circulando. Hay bastantes cosas que podemos hacer por la ciudadanía y, por ejemplo, yo voté en contra del subsidio al transporte. Yo sé que el ciudadano necesita ese subsidio, pero debe de ser mejor manejado y es mejor entregárselo al ciudadano. ¿En una forma total al subsidio? Porque se le barajeó, luego se recortó, usted se recuerda, el 50%. ¿Usted está en contra del subsidio cruzado, como le conocemos nosotros, en una forma general? Yo estoy en contra del subsidio que se le entregue al transporte público, porque a los empresarios, porque ya se ha visto que no quieren mejorar la flota, no quieren que esa flota de autobuses sea accesible para las personas con discapacidad o de la tercera edad. No quieren también controlar la emisión de gases. Es decir, es un problema, entonces deberíamos de probar otra alternativa, que es entregarle el subsidio a los estudiantes, el subsidio a las personas de tercera edad, el subsidio, es decir, sí, un subsidio para el ciudadano, pero más focalizado al ciudadano y no tanto a los transportistas. Ahora, en el tema del subsidio, yo trabajé en el Viceministerio de Transporte en su momento, hace muchos años, y siempre ha sido una fuente de corrupción. Particularmente, usted lo decía, se comprometen al inicio, como cuando están cortejando a la señorita, voy a capacitar a mi personal, vamos a poner gobernadores de velocidad, vamos a manejar adecuadamente el trato hacia el usuario, etcétera, vamos a comprarle uniformes, pero eso nada más es al principio, y hemos tenido casos de empresarios muy buenos, pero de otros que ocupaban el subsidio para ellos mismos, para sus camionetas, o los vendían a las mismas gasolineras. Entonces, obviamente en la medida que usted plantea, pasaría por alto todos esos yerros que he comentado. No es fácil, pero poco a poco yo creo que se puede ir avanzando, y sobre todo cuando vamos incidiendo, más voces también se unen, y como te menciono que 8 hayamos votado en contra, es un gran mensaje de que algo está fallando y debemos de cambiarlo. La ciudadanía sabe que tiene un pésimo sistema de transporte público. Tú vas a otros países, Chile, México, tú puedes tomar un autobús que es seguro, que no vas asignado, que las unidades realmente son dignas,
y no se diga las grandes urbes que tienen metro. Yo me recuerdo del alcalde Mario Valiente cuando salió con la idea del metro, que lo bloquearon y él estaba realmente viendo hacia el futuro. Hoy, ¿cómo nos serviría ese metro? Y es bien difícil con cómo ha crecido la ciudad poder realizar una obra de esta magnitud, pero tampoco es imposible. Necesitamos ser mucho más visionarios y realmente implementar un metro. Yo estaba leyendo, hay un país en Latinoamérica que lo quiere implementar y sí es caro, son como 1.500 millones, pero al final tú tienes que ver al futuro. Y en El Salvador... Pero más se ha perdido en corrupción, Milena. Exacto. Imagínate si lo hubiéramos hecho con el alcalde Mario Valiente, ya eso estuviera pagado. Pero nunca es tarde. Yo creo que nosotros necesitamos políticos que sean visionarios, ya no tan oportunistas y cortoplacistas. Y cuando estamos hablando del subsidio, por ejemplo, del transporte, donde la mayoría de salvadoreños se transportan en autobuses, ¿por qué crees que ahora ellos anhelan tener su carrito? Y por eso es que también el incremento del tráfico, porque hoy la gente ahorra para tener un carro, para que no te asalten, para que no te manoseen, para que no andes realmente asustado, porque las altas velocidades de los transportistas, además de ellos, son muy irresponsables porque no pagan sus multas. Es decir, tienen acumuladas cantidades de multas, no le están pagando al Estado esta responsabilidad de los conductores, que son realmente unos irresponsables al volante. Así que yo creo que hay bastante materia por hacer, pero necesitamos una nueva generación y sobre todo personas que estemos comprometidas con este trabajo de legislar, que no tengamos otros trabajos a un lado, porque si tú ves que hay una persona que es empresario, que tiene vínculos con algunos sectores y está legislando, siempre va a tener que legislar según lo que le convenga para su sector. Listo. Ahora, Milena, lo que tú estás proponiendo, tú sos una mujer muy valiente y te planteo por qué. Primero, por impulsar algo tan importante para nuestro país, pero tradicionalmente, y esto yo lo viví muy de cerca desde esta institución, es que hay tantos intereses por parte de diputados que unos son empresarios del transporte público y en una forma escamoteada, porque no pueden ser concesionarios del Estado, no lo quieren dar a conocer y se lucran. Yo en el Viceministerio de Transporte yo veía desfilar a todos los diputados de todos los partidos políticos todos los días pidiendo permiso de línea, traspaso, ampliación de recorrido, subsidio, etcétera. Pero también, Milena, son súper responsables los políticos porque negociaron. Yo me recuerdo en la administración de Julio Valdivieso con los delegados de tránsito que impusieron sendas multas y lo que quería articular era precisamente el ordenamiento y terminaron negociando en la Asamblea Legislativa condonándole las deudas, el PCN y compañía, cuando la condonación de las deudas a favor del Estado está terminantemente prohibido. Pero hay otra mecánica y es que hay diputados que negocian con los buceros, con los empresarios, para que les presten los buses para traslado de gente a cambio de, o que vayan las fotos de ellos en la parte de atrás para hacerse publicidad. ¿Tu opinión? Sí, yo creo que eso es lo que pasa, que nos estamos comprometiendo con este gremio. Y una vez tú estás adentro, tú empiezas a escarbar y te das cuenta que hay algo que apesta. Pero eso no nos tiene que detener. Es decir, la ciudadanía ya abrió los ojos. Hoy más que nunca, a través quizás de las redes sociales se hace sentir, pero cuando son críticas constructivas y de altura. No los famosos troles, que realmente lo que hacen nada más es perjudicar la sanidad mental de la población. En ese sentido, yo considero que el ciudadano es el que tiene el poder, él es el que le otorga el voto a ese diputado, qué sé yo, que tú puedes decir que esté señalado por tener algún nexo con algún sector de transporte, sobre todo el público, que es el que estamos nosotros hoy hablando. Entonces, yo creo que el ciudadano es el que tiene que estar muy bien informado a quién le va a dar eso que es tan valioso, que es su respaldo, que es su voto. Ahora, yo te puedo hablar por lo que yo hago, por mi trabajo y no por el de los demás, pero sí te digo que hay una buena parte de colegas que estamos renovando la clase política y que es necesario personas que no tengan ningún vínculo con ningún sector para poder legislar realmente por los intereses del Estado y de la ciudadanía. Okay. El otro tema que es difícil y que lo estaba enfrentando, ya que me lo permites, es el tema de los plásticos. En noviembre presenté una propuesta de una ley de sustitución progresiva de las bolsas de plástico,
porque el plástico realmente ahorita se encuentra siendo uno de los causantes de contaminación número 1 del planeta. Toneladas de plástico y se pretende... ¿Cuántos años tarda en absorber, en degradarse, para que los amigos televidentes puedan tener una pequeña idea, por ejemplo, de una pajilla, de un pedazo de plástico que la gente tira? ¿De una bolsa? 400 años. Okay. Y 400 años es tanto tiempo, y es por eso es que estamos viendo islas de plástico. Y no nos vayamos muy lejos aquí en El Salvador, realmente estamos consumiendo micropartículas de plástico, y esto ha sido confirmado por el biólogo marino Asbun, que él me dice: Milena, en los laboratorios en El Salvador ya estamos encontrando micropartículas de plástico en nuestra cadena alimenticia. Esto es preocupante, y por eso es que a veces vemos por qué tanto cáncer, por qué tantos tumores, pero es que realmente son materiales que no deberíamos de estar ingiriendo. Y no solo se trata de, que la fauna marina. Si nosotros tenemos avistamiento en esta época de ballenas en nuestro país, qué horror sería y qué mala imagen diéramos al país que una de esas ballenas llegara a nuestras costas moribunda, como acaba de suceder con 2 ballenas en Alemania, inundada y saturada de plástico en su estómago, porque lo que las hace sentir es llenas y que realmente no pueden seguir consumiendo. Entonces se desnutren, se mueren. Están en nuestra cadena alimenticia y el plástico. Yo solamente he empezado con la sustitución de las bolsas. Lo que pretendemos es que hayan bolsas que sean compostables, bolsas que sean ecoamigables, y además son prácticas que ya nosotros podemos implementar. Cuando tú vayas al supermercado, perfectamente puedes pedir cajas, o perfectamente puedes llevar tus bolsas. Empiezas a disminuir el consumo de las bolsas, y todos los desechables de un solo uso están siendo prohibidos ya en varios países que son inteligentes, que van realmente a la vanguardia, como Inglaterra, Alemania, Francia, en Latinoamérica, Chile, está también Perú ahora uniéndose, Panamá muy pronto entra este año en vigor también su ley, Costa Rica nos está sacando ventaja, Belice aquí cerca también ya está haciendo algo, el Caribe también el 1 de enero implementaron esta política donde le están diciendo que no a los desechables de un solo uso, porque el plástico es parte de nuestra vida. Hasta en un cepillo de dientes tenés plástico. Es decir, no es erradicar totalmente el plástico de nuestras vidas, pero sí el plástico que solo lo utilizas una vez y lo desechas, y se tarda 400 años en degradarse. Así que es una lucha contra el plástico que vino también porque las Naciones Unidas el año pasado, en torno al Día del Medio Ambiente, hizo el llamado a Latinoamérica específicamente que los políticos hiciéramos acciones ya puntuales para poder ver cómo podemos disminuir el calentamiento global. El cambio climático es un hecho. Esta semana estuvo lloviendo en el norte del país, es decir, cuando no debería de llover, y cuando tiene que llover hay sequía. Entonces nuestra seguridad alimentaria está en peligro, y en 10 años se estima que va a subir 2.5 grados el cambio climático, el clima, y esto va a ser tremendo, sobre todo para la zona oriental del país. Entonces yo creo que podemos nosotros tomar acciones para detenerlo un poco, y en 10 años, porque el proyecto es que en 10 años se pueda detener para que no suba a 3 grados. Así que El Salvador no se puede quedar atrás. No Milena, podemos quedarnos atrás. Sergio. Este es un tema, a título personal, es un tema banderillado por tu partido político. Te planteo esto porque tuve el gusto de conversar con una colega suya, Maite Iraeta, hace un par de meses, y ella ha tenido una iniciativa para el departamento de Sonsonate del tema de las pajillas. Entonces a mí me llama muchísimo la atención por el esfuerzo que usted está haciendo, lo que usted está impulsando, porque esto va de la mano ciertamente en la misma línea, ¿verdad? Pero esto es un esfuerzo de su partido, es decir, solamente la apoya o la iniciativa suya, o usted lo está impulsando. Eso es ámbito personal. A título personal, sin embargo, yo creo que hay otros colegas que también están apoyando esta nueva generación. Te digo que ya no estamos legislando para el sector de Aciplastic. Ellos han manejado realmente siempre el bloqueo dentro de la Asamblea Legislativa para quedarse siempre ellos en el negocio de los plásticos. Yo te voy a decir algo, sí ellos realmente están haciendo mucho por la economía del país, por eso te digo, no podemos obviar el trabajo que hace esta industria, pero cuando tú estás promoviéndole incentivos, cuando tú le estás haciendo un llamado, porque el salvadoreño tiene que estar por encima de cualquier sector, que trasladen su maquinaria a maquinaria que sea
por ejemplo, con materiales que sean más amigables al medio ambiente. Estás hablando de un plan de país y también que tienes que ir de la mano con lo que sucede en el mundo. No puedes estancarte por un gremio tan fuerte como ellos. Entonces, no todos los colegas en la Asamblea Legislativa están de acuerdo con este tema. Yo sí lo estoy haciendo de verdad conciencia, porque yo sé que en 10 años nos va a pasar la factura y yo por lo menos quiero tener mis manos limpias de decir yo traté de hacer algo con respecto a este tema. Así que yo creo que sí hay mayor conciencia, es decir, tenemos una mentalidad mucho más verde, sabemos qué es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos, nos estamos acabando y terminando este planeta y tenemos que ser más conscientes. Cuando usted se refería a esta empresa de plásticos, Aciplastic, y que había tenido injerencia en la Asamblea Legislativa, ¿era por un lobby político, era porque tenía en algún momento injerencia? Mira, lobby político en parte también porque sabemos que obviamente ellos como sector ayudan también, ¿verdad? A las campañas políticas, no podemos obviarlo. Pero cuando tú hiciste, por ejemplo en mi caso, que yo hice la campaña política con mi dinero, y que no tiene ningún compromiso le tengo con que nadie, responder claro. ni tengo compromisos con nadie. Entonces estoy legislando a conciencia y creo que lo importante es que sepamos que no es que vamos a terminar con el gremio, simplemente son ciertos cambios y transformaciones naturales que se están dando y que es tendencia a nivel mundial. Australia, Nueva Zelanda, ahora Corea, entre otros, ya están tomando estas iniciativas, por lo tanto yo creo que ellos se deben de ir adaptando. Y ya te voy a mencionar la empresa Toto, por ejemplo, que también se dedica a la industria del plástico. Ellos ya están fabricando bolsas que son biodegradables. Ellos han sido muy visionarios también en su huella de carbono, ya tienen planta fotovoltaica, entonces ellos están comprometidos a transformarse como industria y no quedarse estancados y de una forma tan arcaica. ¿Ellos han evolucionado? ¿Eso es lo que usted esperaría de las demás empresas? Eso es el llamado que yo hago a las demás empresas, que evolucionen, que se transformen, porque no es acabar con una industria, simplemente buscar esos materiales que son y que ya se están fabricando y son aditivos que pueden funcionar muy bien, que ya están siendo comprobados en laboratorios internacionales con patentes certificadas, para que podamos tener entonces nosotros a la mano, por ejemplo, desechables de un solo uso, que este es el problema, los desechables de un solo uso, que puedan realmente no ser tan dañinos y tóxicos para el medio ambiente y para nosotros. Milena, los diputados que no apoyen esta iniciativa quedan en evidencia de que tienen comprometido prácticamente el ejercicio por deberle favores políticos de financiamiento en las campañas. Yo no me atrevería a aseverar algo así, pero es que hay personas que realmente el medio ambiente no les interesa. No les interesa. Cuando tú hablas del medio ambiente es algo como tan fantasioso y no ven que realmente nosotros tenemos que velar por donde vivimos. El cambio climático es evidente. Sí. Es evidente. Llovió hace 3 días cuando estamos supuestamente en verano en El Salvador. Y yo creo que también es como una nueva generación que está como más consciente y que se atreve, porque no tenemos ningún nexo también que nos haga legislar para sectores. Esto lo reitero, esto es lo que debemos de pretender los nuevos legisladores y que poder hacer las cosas a conciencia y en beneficio de la mayoría. Perfecto. Vamos a una pausa, Milena, aguántame un ratito. Señores, esto es Al Punto con Sergio Méndez. Pausa, volvemos. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Defendamos El Salvador, está en peligro, hay que protegerlo.
Calleja, presidente. Votemos por El Salvador. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Este segmento es gracias a Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Seguimos conversando con Milena Mayorga de las iniciativas que ha tenido la diputada del Partido Arena al interior de la Asamblea Legislativa en impulsar, en promulgar con iniciativa de ley, presentar muchísimas reformas. Ya hablábamos del tema de la pólvora, Milena, ya hablábamos del tema de los plásticos, de la regularización. No pretende terminar con un sector que ha sido un motor dinámico de la economía del país, sino que buscar un punto medio. Milena, ¿qué otros esfuerzos has tenido en este poco tiempo? Porque realmente es un muy poco tiempo, luego del 4 de marzo, dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Con qué otros temas, con qué otros tópicos te has identificado? Bueno, el tema mujer creo que es uno de los pilares más importantes en mi trabajo, y desde el principio de esta gestión te voy a comentar que logramos incluso incidir para que se hiciera un refuerzo presupuestario para el Hospital Nacional de la Mujer de $500,000. Con esto lo que se pretendía es ayudar a la unidad de oncología del Hospital Nacional de la Mujer por el tema de que se necesita mucho más equipo, como un centellograma, como otro mamógrafo digital, en cuanto a la prevención del cáncer de seno, que ha sido también pues una de las campañas más fuertes que yo he tenido, sobre todo en el último trimestre del año, por el tema de que el octubre es octubre rosa, pero debe ser rosa todo el tiempo. Y es por ello que también estoy trabajando en un proyecto integral del cáncer de seno, que me va a llevar mucho más tiempo porque sí es una ley, y pues es una ley muy amplia que se necesita hacerlo como más despacio y con gran estudio. Pero el tema de mujer, por ejemplo, también estoy muy preocupada por el alza de los feminicidios. 382 fueron el saldo del 2018. Estamos trabajando de la mano de la PNC, porque soy parte de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género. También con el ex fiscal vamos a ver qué planes tiene para el 2019 el nuevo fiscal, si va a seguir poniendo realmente bastante esfuerzo y la Fiscalía a la orden de las mujeres, y acercarle a la Fiscalía, que fue un proyecto muy bonito, a la ciudadanía, y específicamente cuando hablamos del tema del feminicidio, del acoso sexual, de las violaciones sexuales en niñas de 9, 10, 11, 12 años, hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la prevención. Y los medios de comunicación, y yo quiero recalcarlo, realmente han acompañado estos esfuerzos, haciendo estos casos el año pasado que tuvimos casos tan emblemáticos, ponerlos ahí, que la ciudadanía se dé cuenta cuáles son los patrones que se deben de eliminar ya en nuestro diario vivir. Y este machismo y este patriarcado que le ha hecho tanto daño a las mujeres y a la sociedad, porque una mujer que sufre violencia, su entorno también es lacerado, y la sociedad misma también está enferma. Y por supuesto que es por eso que nosotros queremos sacar adelante el tema de que conozcamos cuáles son los derechos que tienen las mujeres, que los hombres también. Yo hablo de una nueva masculinidad. La nueva masculinidad es este nuevo hombre que está más como identificado con la mujer en el sentido de sus derechos, de lo que también nos merecemos, el trato digno que nos merecemos, y que no somos objeto sexual de nadie. Yo te lo digo por el tema de las violaciones en las niñas. Es tremendo, y bueno, los niños también. Tuvimos el caso
de Santa Tecla, que hay que seguirlo detenidamente. ¿Qué opinión le mereció que la jueza lo puso en libertad pese a que él se había entregado y que habían videos luego de haber violado a un niño de 5 años? No entiendo, y es ahí donde se tiene que hacer una depuración en el sistema judicial. Nosotros hemos hablado con miembros de la Corte, con magistrados, incluso magistrado Pineda, de que es necesario seguir de la mano y sobre todo, ¿sabes qué? Es sensibilizar, porque en los juzgados de paz es el primer acercamiento de las víctimas y tienen que estar realmente muy sensibilizados del tema de la violencia hacia la mujer. Y esta jueza, por lo visto, está cero sensibilizada y teniendo pruebas. Dejar a un ciudadano de esta categoría libre es un peligro para que él siga haciendo este tipo de violencia en otros. Y en cuanto a esto, también yo fui parte de una reforma que presentó el Ministerio de Gobernación, en el sentido de que es necesario también unos brazaletes, unos dispositivos de seguridad electrónica que le pueden servir a las víctimas que fueron a poner una denuncia por violencia intrafamiliar, pero luego, Sergio, tienen que irse a dormir con el enemigo. Sí, revictimizándose. Y sobre todo que te vas de nuevo a tu casa. Entonces, por ello que nosotras como diputadas de Arena también impulsamos el tema de las casas de acogida, haciéndole un incremento y haciéndole una reforma al ISDEMU y también a la ley de extinción de dominio, para que dentro del listado del CONAP esté el ISDEMU y se le puedan otorgar casas que se han expropiado para que puedan ser albergues y las madres con sus hijos que están realmente en peligro puedan irse por un tiempo prudencial a estas casas de resguardo. Hay mucho trabajo por hacer, pero yo creo que hay más conciencia también del Estado, de la clase política y sobre todo los ciudadanos están también como más educados, pero es un tema que hay que seguir abordando. Milena, el exfiscal Meléndez, si me equivoco me corrige porque he conversado con varias colegas suyas y se refirieron en su momento como que recibieron un apoyo hacia el combate de feminicidios y cualquier otro delitos conexos. ¿Ya se han referido ustedes hacia esta persona como que brindó a un grupo especializado en este tipo de delitos? ¿Qué tan cierto es eso en su momento en la Fiscalía? Bueno, él fue el que implementó la unidad especializada y esto realmente hay que aplaudirlo. Nosotros tuvimos bastantes acercamientos con él y el trabajo que se inició se debe de continuar y ese es el esfuerzo que tiene que hacer el nuevo fiscal y tiene que seguir realmente combatiendo y tenemos que tener nosotros el acceso a la justicia. Y esto es importante y por ejemplo en el caso incluso la violencia política se debe y la violencia informática, sobre todo porque muchas mujeres hemos recibido violencia política donde va en detrimento de nuestra dignidad como mujeres y hay bastante por hacer todavía y la Fiscalía tiene una unidad que es la unidad de la mujer que sí está especializándose, se necesitan todavía muchos más fiscales. Él hablaba de en ese entonces nos pedía un apoyo para un incremento de presupuesto, no se logró, tal cual así lo solicitaba la Fiscalía. 1 millón únicamente. 1 millón. 1 millón que no es nada para todo el trabajo. Para poder contratar más fiscales, además trabajadores sociales, claro, y poder combatir el tema de la violencia intrafamiliar, pero específicamente la violencia hacia la mujer. ¿Por qué no se llevó a cabo la reelección de él? ¿Qué sucedió? No se logró con un total de apoyo, no tenía el respaldo de muchos colegas diputados de diferentes partidos políticos, pero yo te digo, él ya sentó una base donde tiene que el siguiente fiscal mejorar. ¿Qué es lo que espera? Bueno, yo a título personal me he referido con la más alta estima y aprecio a Raúl Melara, porque lo conozco. Lo que se espera de él, Milena, no es poco menos de lo que ha dejado el licenciado Meléndez en el combate, sea quien sea, a todas las partes. ¿Qué es lo que esperaría a título personal como salvadoreña y como legisladora, Milena? Yo esperaría que continúe el trabajo en contra de la corrupción. Es necesario que el país lo limpiemos. Es necesario destapar estos casos porque te sienta un precedente y el ciudadano realmente necesita que el Estado vele porque sus impuestos realmente sean bien utilizados. Hablábamos de un sistema de transporte digno, con todas esas millonadas
de los casos como Corruptela, caso Saca, el del Chaparral, entre otros. Realmente tú ves cuántos millones pierde el Estado y se quedan ahí, perdidos, y no realmente invertidos en salud, en educación, ahora en seguridad, que es tan necesario. Vemos también que no se ha hecho nada, Sergio, por dinamizar nuestra economía. Yo hablo mucho acerca también de esa independencia económica que tiene que tener la mujer, Banca Mujeres, y estoy también encaminada en una reforma a Foso Familia, que es un fondo solidario para que las mujeres puedan acceder a un microcrédito, y sobre todo cuando tú no tienes acceso a la banca tradicional, poderte hacer un récord crediticio. Esto espero presentarlo en el primer trimestre de este 2019 para que las mujeres sigan teniendo esa autonomía tan necesaria para no soportar a nadie por el hecho de que no tienes cómo mantener a tus hijos. Pero te voy a decir que no tiene que ver también la violencia hacia la mujer, no es exclusiva de las mujeres que no tienen cómo salir adelante en la economía familiar. Hemos visto profesionales del periodismo, también médicas que soportaron violencia y terminó con sus vidas. Yo te digo, el tema de la violencia hacia la mujer es lamentable, y entonces este fiscal debe comprometerse en seguir resolviendo, porque hay más de cuántos casos están a la espera que se resuelvan. De estos casos tan sonados como el de Carla Ayala, etcétera, todavía no se ha hecho justicia. Hay casos que se necesita que se haga justicia para que sirva como referente para otros hombres de abstenerse de quitarle la vida a una mujer o por qué no maltratarla. Ya que usted lo toca esto, qué interesante, porque lo tenía yo aquí en el tintero, y es que estos dos casos de Carla Ayala y Carlos Turcio, fotoperiodista y miembro de la corporación policial, son casos bien emblemáticos. Uno se resuelve más rápido del otro, pero cuando hablamos de la corporación policial, aquí hay estructuras jerárquicas dentro de la policía que estaban entredichos. De hecho, todavía Samurai no se ha detenido, no se encontraba el cuerpo. De hecho, Howard Cotto llegó un día a tratar de manifestarse dentro de un lugar en el cual se encontraba el cuerpo, al parecer, y que se iban a dar las diligencias judiciales. Se equivocaron, luego dijeron que no era ese, se disolvió el GRP, luego nos dimos cuenta que habían cementerios clandestinos del GRP, se dio en una fiesta interna, se determinó que esta investigadora, valga la redundancia, estaba investigando a estos compañeros y que por eso al final le extinguieron su vida, pero a mandos altos también de la policía. Y esto no ha sido novedosa. Yo me recuerdo cuando Zaira Navas en el pasado trató de investigar por temas de narcotraficante, por temas de lavado de dinero internamente en la corporación policial, y lo que hicieron es crear una subcomisión en la Asamblea Legislativa, casi de la caña de azúcar, del agua de coco, del pajarito, donde le mandaron a pedir los expedientes para esperar que estos prescribieran, Milena, y luego se los devolvieron. O sea, una evidente canallada con todas las palabras. Yo no tengo ningún problema para variar lo que nos tienen acostumbrados muchos diputados, como protegiendo. Pareciera que ahora estamos frente a este feminicidio que inicialmente se trató de plantear así, pero que no tuvo la connotación dentro del órgano judicial, pero evidentemente deja entredicho a una institución que nace de los acuerdos de paz. Así es, y que se tiene que realmente replantear o depurar urgentemente. El caso de Carla Ayala es muy lamentable cuando tú a las personas a las que les esperas la seguridad, y que ellos supuestamente no pudieron actuar prudentemente en el caso de ella, y que ahora investigando, como tú lo mencionas, se va más allá y se ve que hay tanta corrupción. Bueno, se tendría que ver realmente los resultados del director Howard Cotto, que en el tema del combate contra la violencia hacia la mujer sí ha hecho bastante, y no puedo negar el trabajo que ha hecho la policía con las unidades también que están dentro de la policía, las ODAC, que están por todo el país. Sergio, he tenido la oportunidad de visitarlas, y realmente sí es una alternativa para cuando la mujer va a denunciar. Sin embargo, la corrupción dentro de la policía, y que ha sido a tal grado y tan grave que tengan que el GRP desaparecer, sí es momento de replantear
cómo está funcionando la Policía Nacional Civil. Pero en el tema específico de las unidades especializadas para la mujer, yo sí aplaudo el trabajo que ha hecho este director y que además se pretende que se abran más unidades, por ejemplo en San Miguel, que no existe. Y que sí es, y yo te digo... en la subregional de San Miguel no existe ninguna ODAC en San Miguel, y es necesario que sí la lleguen a instalar dentro de la misma policía. Y por ejemplo, en la oportunidad que tuve yo de conocer una, es tan bonito el ambiente que una mujer puede llegar en un estado de crisis a poner la denuncia, te dan atención psicológica, hay un espacio muy adecuado y muy lindo para los hijos, le dan resguardo por una noche también mientras ven cómo la colocan en un albergue o se le baja el nivel de estrés o de temor. Entonces no podemos también decir que todo está mal. En esta materia, la Policía Nacional Civil sí está trabajando. Estuvimos también en una reunión como Comisión de la Mujer en el Castillo con todos los directores de los diferentes directores de la Policía Nacional Civil y ver cómo se estaba abordando el tema cuando se llegan a poner denuncias, entre otros. Entonces, yo creo que sí se está trabajando bastante y se debe continuar. El próximo gobierno que lo retome debe continuar este combate, pero sí la depuración tanto en la Fiscalía como en la Policía Nacional Civil se debe de dar. Tiene que tener como mecanismos de auditoría interna. Por supuesto, los jueces. Son los primeros. Yo lo he dicho acá y se molestan. Es decir, hay jueces honorables, pero hay otros que hasta el demonio se les persina. Aguánteme un ratito, Milena. Quiero compartir el tradicional collage de noticias que hemos articulado esta mañana, señores, de las principales notas retomadas por muchos rotativos en su madera y que han sido, sin lugar a dudas, un punto de referencia para el análisis de estas entrevistas. Producción, arrancamos. Dice así: se reúne la diputada Milena Mayorga con primera ministra de Inglaterra y vicepresidenta de Colombia. Mecafé enfrentará en prisión proceso por caso El Chaparral. La jueza novena de paz explicó que existen indicios sobre la presunta participación de Miguel Menéndez Mecafé, a quien se le atribuyen, por supuesto, otra cantidad de delitos en otros juzgados. Diputada Milena Mayorga promueve que el uso de plástico sea prohibido en El Salvador, algo que ya conversamos con ella. Fiscalía niega procedimiento abreviado a Ana Ligia de Saca, ex primera dama de la República, por lavado de dinero. La defensa de la ex primera dama solicitó por escrito a la Fiscalía la autorización para proceder al lavado de dinero y la Fiscalía le ha dicho que no procede. Primero, la naturaleza del delito. Segundo, no tiene medidas sustitutivas a la detención y podría estar afrontando una pena arriba de los 8 años y tampoco tiene privilegio penitenciario. Milena Mayorga recomienda aumentar presupuesto al ISDEMU. Por otro lado, la diputada pide que Embajada de El Salvador retorne a Jerusalén. ¿Por qué? Ya le vamos a preguntar, aguánteme un ratito. Feminicidios aumentaron en 3 departamentos de nuestro país. Arena pide nuevo decreto para renovar más DUI. ¿Por qué? Se invertirán 1.5 millones de dólares, ya que el año pasado, cuando se aprobó el presupuesto general de la Nación 2019, los diputados no incluyeron esta erogación. Es un reto ambicioso que la Fiscalía siga cumpliendo su labor, ha dicho el doctor Raúl Melara, nuevo fiscal general de la República. Y por último, le vamos a preguntar esto a Milena porque regresamos con esto. Juan José Martel llama a las malqueridas a diputadas que alegan maltrato en spot y le llueven las críticas. Las diputadas de Arena manifestaron que le pondrían una demanda. Milena, regreso al estudio. Cuénteme su opinión. ¿Ya lo demandaron? Mire, ¿Se sintió ofendida? Yo no soy parte del grupo de diputadas que salieron en ese spot. ¿Pero usted no se siente ofendida? Por supuesto que es terrible que un diputado se haya referido así de otra diputada, de una colega. Ese es el tipo de machismo, ese es el tipo de lenguaje que se debe erradicar en El Salvador. Y alguien que está en una posición de eminencia, que se refiera como que alguien está mal querida,
por estar denunciando violencia. Que la quieren mal, es lo que quiere decir el hombre. Exacto, no tiene nada que ver tu trabajo, el hecho de que tú te levantes y tú denuncies algo que no te parezca con que seas mal querida. Yo te digo, nosotras que estamos trabajando el tema de la violencia hacia la mujer, repudiamos realmente este tipo de acciones verbales, como también, yo te lo mencioné al principio de la entrevista, toda la violencia política que sufren las mujeres que se meten a la política. Porque siempre tienen que hacer notas, por ejemplo, en los medios digitales, donde denigren su integridad, donde tiene que ver con su apariencia física, su capacidad. Y esto tú no lo ves con los hombres. Entonces es donde ves que hay violencia política hacia la mujer. Y ese tema precisamente fueron los que pudimos abordar nosotros en torno a los 100 años que celebraba Gran Bretaña con el hecho del sufragio femenino, y tuve la oportunidad ¿Fue de esta estar reunión en una con la ministra de Inglaterra y vicepresidenta de Colombia? Así es, Theresa May, y con Marta Lucía Ramírez en torno al ¿Dónde fue la reunión? Del sufragio. Fue en Inglaterra y fue una invitación a nivel mundial. ¿Qué fecha? Que hicieron en el mes de noviembre, que hicieron las embajadas británicas en cada país. Yo tuve la oportunidad de ser la seleccionada para participar en este foro mundial, y los temas que vimos precisamente fue la violencia política hacia la mujer, la violencia de acoso a la mujer en la política, entre otros, y cómo ya no solamente estamos hablando de celebrar 100 años de que la mujer pueda votar, que haya participado, sino que cómo puede ir alcanzando esa equidad y esa paridad. Cuando se habla de paridad, ya varios países están legislando para que realmente haya 50-50 de participación política entre hombres y mujeres, que no haya ni una menos. Y yo creo que nos vamos encaminando a eso. En el país todavía tenemos la responsabilidad de aumentar la cifra. El 30% de participación femenina todavía está baja. Yo creo que hay mujeres ya muy preparadas y que pueden participar y que pueden hacer muy buena labor. Pregunta de rigores, ¿quién costeó este viaje de Milena? La embajada británica. Ok, para aquellos que de pronto puedan estar ya tomando nota. Además te digo que es importante, Sergio, que nosotros participemos en este tipo de foros donde se toman acuerdos y responsabilidades y lo que se puede hacer en el país que se está haciendo en otras partes del mundo. Y yo creo que, por ejemplo, Marta Lucía, la vicepresidenta colombiana, también ella va a organizar un foro muy pronto en Colombia para hablar de las necesidades específicas de la mujer latina, porque es muy diferente hablar de la mujer en África a la mujer en Latinoamérica. Sin embargo, no podemos negar que han habido avances, y sobre todo hoy se está buscando mucho el tema de la paridad electoral. Ok, Milena, ¿cuál es su opinión? Fiscalía niega procedimiento abreviado a Ana Ligia Saca. Está siendo procesado por lavado de dinero, algo que conversamos. Y esto se lo planteo primero porque es una mujer, una ex primera dama, pero también la señora Wanda Piñato está siendo procesada también. Se remitió inmediatamente a un nosocomio. A muchos les ha extrañado cómo es que de pronto andaba para arriba y para abajo, y el siguiente día, cuando supo de la orden de detención, ya estaba en el hospital. Pero bueno, su opinión. Yo tuve incluso el tema de Wanda, la oportunidad de reunirme una semana antes con ella, que empezara todo el lío legal, de su proceso legal. Y estábamos nosotros planteando cómo se iba a responder ante el tema de los feminicidios. Así que también tenía alguna dolencia, pero andaba activa laboralmente. Yo te digo, yo lamento mucho ver este caso y el caso también de Ana Ligia, como dos ex primeras damas están involucrados en los actos de corrupción. Ahora bien, recordemos... Promovidos por sus ex esposos. A eso voy también. Quizás ellas no manejaron tantos fondos públicos, pero si estuvieron involucradas o enteradas de que algo no andaba bien, pues realmente tendrán que responderlo ante la justicia. Pero sí lamento que a su esposo se le han dado un proceso abreviado y a Ana Ligia no. O sea, tendríamos que ver el por qué, si se le da esta alternativa a don Tony Saca y a Ana Ligia no. Habrá que seguir este y otros casos detenidamente, pero yo creo que ya es hora de que nosotros podamos ponerle un alto a los temas de corrupción en el país, porque si no el país no va a avanzar, y necesitamos realmente transparencia en cuanto al uso de los fondos públicos. Las últimas acciones del ex fiscal Douglas Meléndez
fueron presentar 2 casos que habían sido exigidos por la opinión pública, por la ciudadanía. Uno de ellos es el caso del Chaparral, altamente cuestionado, Milena, y otro fue el dar a conocer el reporte de operaciones sospechosas, el ROS, en su momento, donde el señor Mauricio Funes, el artículo 324 del Código Penal, establece el delito quien diera a conocer un documento propiedad de los Estados Unidos que estaba al interior de la Fiscalía y que en su momento vimos nosotros como el fiscal, hoy por hoy procesado, Luis Martínez, ante declaración jurada en probidad declaró que él recibía $15,000 mensuales de casa presidencial. Eso para muchos que podrían estarlo confundiendo con sobresueldos, es soborno, no es un sobresueldo que un fiscal esté recibiendo del señor Funes. En aquel momento me recuerdo yo la 21ª oportunidad que el señor Funes tuvo para acompañarme en una entrevista. Yo lo cuestioné que a cuenta de que él le tenía que estar diciendo al fiscal general que no tenía nada que estar investigando, en el caso del Chaparral y en el caso de la tregua. De hecho, hemos visto nosotros el vaciado de teléfono donde la revista Factum y el Faro nos explican de las reuniones que tenía con Saca y Funes. ¿Tu opinión sobre esto? Yo te digo, pareciera realmente una serie de Netflix, de esas que solo en Hollywood existen, y qué lamentable que haya sucedido en nuestro país. Ver a 2 presidentes, un expresidente y el presidente en ese entonces, Funes, reunidos tramando lo que se iba a hacer en contra de Flores. Yo te digo, sacar este documento es de investigarlo, investigar al fiscal también que filtró esta información, que es un reporte privado, sacarlo a la luz pública para persecución política, no debería de suceder. Pero sí el hecho de que se tenga que siempre transparentar y velar porque los fondos del Estado sean utilizados de la forma más correcta. Es decir, yo estoy a favor de la transparencia, a favor del combate contra la corrupción, pero cuando se hace de una forma legal. Y esos documentos fueron extraídos de una forma ilegal. Así que yo creo que ahora habrá mucha más información y Melara tendrá que quizás destapar mucha más información de la que ya destapó el fiscal Meléndez, y es importantísimo que nosotros podamos realmente solventarle a la población y que si alguien cometió un delito, que lo pague. Y es por eso que nosotros pedimos que también Funes regrese. No es correcto que el FMLN haya permitido que él se fuera a Nicaragua y no se presentara, si él dice que es inocente, que presentara las pruebas y que pasara un juicio, porque no es persecución política si él es parte del gobierno actual. Y es por eso que es necesario que nosotros investigamos más lo del caso del Chaparral, que es una pérdida para el Estado, donde era un caso donde era entrega con la llave y se haya todavía que pagar más de 40 millones. Es un caso muy explícito de corrupción que tendrá que pagarlo quien esté involucrado en eso. Ahora, con el tema del ROS, me llama muchísimo la atención este tema porque vimos nosotros los audios de la revista Factum, que todos los días, ciertamente nosotros los tenemos todos los días uno nuevo, y es que ciertamente el expresidente Flores fue, Milena, un reo confeso, porque él lo declaró que recibió fondos de Taiwán, que lo transfirió al Partido Arena. Eso lo hizo en la Asamblea Legislativa, yo lo entrevisté, yo tuve la oportunidad de conversar varias veces con él, y lo que me llama muchísimo la atención es cuando tú ves una conspiración al más alto nivel de 2 expresidentes molestos, donde se unen. Ya voy a llegar al Chaparral por razones obvias que usted ya va a entender, pero en el caso del ROS, ellos ahí establecen claramente que se los va a dar un fiscal, que hablan de un periodista, Lafit Fernández, que hablan puntualmente de un periodista como es Porfirio Chicas, que trabaja con ellos, que hablan puntualmente cuál es el mecanismo para poder destruir a Paco Flores. Es decir, ¿cuál es tu opinión? Y no te planteo tu opinión directamente sobre un acto meramente donde le dejan ir el aparato del Estado. Es que esto inició, Milena, en la Asamblea Legislativa con una comisión que se prestó para eso, donde estaba, y me lo dijo a mí el expresidente Flores, a mí me lo dijo, así como estamos nosotros, Sergio, los que iniciaron esa comisión, los diputados, eran los saquitos
que yo me estaba refiriendo y que recibieron dinero en su momento. De hecho, usted recordará una publicación que salió en el periódico donde se determinó que el enriquecimiento ilícito del señor Gallegos fue parte de lo que recibió los fondos de Taiwán de esa cuenta cuando él estaba en el Partido Arena. ¿Tu opinión? Bueno, ahí te podrás imaginar realmente que uno queda sorprendido de cómo a veces opera la política lamentablemente en nuestro país y que hay mucho por hacer. Necesitamos mucha más gente comprometida a trabajar por el país y no realmente por tapar actos de corrupción o favorecer a X o a Y funcionario. Realmente yo creo que los salvadoreños tras esos audios presidenciales todavía se desmotivan mucho más. Y yo quiero decirles a ustedes de que no tenemos que perder la esperanza. Estamos ya a vísperas de una elección presidencial. Tenemos que ver bien por quién vamos a votar, quiénes son los que llevan las mejores propuestas, porque lamentablemente esta campaña ha sido muy violenta, muy confrontativa, pero de muy pocas propuestas. Y Sergio, es necesario que le digamos al salvadoreño qué es lo que va a ser el próximo gobernante para este país y sus posturas a favor de la vida, a favor del medio ambiente, a favor o no de Israel, pero si ves son temas que nadie aborda. Yo aquí recalco Bolsonaro, que hoy lo tildan de ultraderecha y fascista, pero fue muy correcto en decir cuál iba a ser su línea de trabajo, muy coherente, y el brasileño votó tal cual porque él es una persona que cree en Dios, que es cristiano, que es contra de la ideología de género, o sea, él es lo que es y ha sido transparente, y eso es lo que nosotros necesitamos de nuestros líderes, que sean transparentes y que hablen con la verdad, y total uno va a decidir si votar por ellos o no, porque hay temas que a los salvadoreños sí les interesan, por ejemplo el tema de la vida, el tema del matrimonio tradicional, nos interesa muchísimo conservarlo, somos un país de valores cristianos, y es por eso mi apoyo al tema del traslado de la embajada de El Salvador a Jerusalén. Hacia Jerusalén, ¿por qué? Como lo está haciendo también, porque sería primeramente el tema político. Sabemos que Estados Unidos está en esa línea, es el que respalda a Israel. Guatemala y Honduras, Guatemala ya lo hizo, Honduras está encaminando a hacerlo, lo acabamos de ver reunido con el primer ministro Netanyahu en Brasil. Ya hicieron un acuerdo de trasladar sus embajadas, y que del Triángulo Norte El Salvador se va a quedar afuera, cuando sabemos que como Triángulo Norte nosotros podemos trabajar mucho más en alianza para poder desarrollar esta región, y que venga esa inversión de más de 2.000 millones de dólares a Guatemala por parte de Israel. Luego vamos a ver también en Honduras con el combate a la delincuencia, a la seguridad, al narcotráfico, que va a tener también ese apoyo. El Salvador no vamos a quedar afuera. Yo creo en eso, y además en la bendición que puede existir también a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Pero es esto, que nosotros seamos transparentes, que seamos y que digamos lo que pensamos, lo que queremos hacer. No necesitamos gobernantes de medias tintas que van según la corriente o según a quién les conviene hablar, y luego cuando están sentados en la silla presidencial son totalmente diferentes, porque prácticamente es un fraude electoral presentarte como alguien que tú no eres. Y yo creo que necesitamos escuchar más aún de los candidatos, y en el caso de Carlos Calleja, pues es el que más propuestas ha presentado. Todavía hace falta indagar cómo se harían, pero sí son buenas propuestas. Por ejemplo, a mí como madre de familia, lo de la infancia 1000 me parece muy loable. Poder reconocer que un niño debe de ir a una institución educativa antes de los 6 o 7 años, porque los primeros años de vida es donde se debe de estimular su cerebrito, que se necesita y otras propuestas en turismo, por ejemplo, también para la construcción de viviendas dignas, entre otros temas que sí son propuestas. El tema de la educación, pues aumentarle el porcentaje de la inversión en educación en el país a llegar a un 6%, son propuestas que se deben de presentar y que el ciudadano debe de votar por eso. ¿Qué es lo que quiere de un gobernante y qué es lo que espera en un plan de nación? Ok, ya vamos a hablar acerca de la propuesta porque tengo un apartado especial para eso. Milena, voy al tema del Chaparral. ¿Por qué le pregunto esto? Primero porque el nivel de competitividad en el cual nos miden somos los últimos
en el Istmo Centroamericano, pero también en Latinoamérica. La CEPAL nos ubica como el país que menos crece en toda Latinoamérica, el último abajo en Centroamérica. Esto se lo planteo por una sencilla razón. Estamos hablando del clima de inversiones, la matriz energética que tiene algo que ver. Milena, ese tema del chaparral nació con el expresidente Elías Antonio Saca. Nos dimos cuenta cómo el fiscal Meléndez nos ubicó, que él le patrocinó la campaña donde el señor Saca, cuando iba a salir, le hizo transferencias al señor Funes, y cuando él entró le volvió a hacer transferencias. Le patrocinó, según el testigo, que es el mismo señor Saca, el movimiento Unidad, donde están los partidos políticos que pues lamentablemente hoy van apoyando al candidato de la derecha. También el coronel Armendáriz dijo que sí, que habían recibido ayuda económica y que era cierto. El tema del chaparral es un tema lamentable por cuánto pagamos por un hoyo, 3 dibujos de $5 millones cada uno. Y a Astaldi se le pagó además de $108 millones por una obra de 29% de avance. Hoyo que le pagamos $5 millones a la empresa de Mecafé para que pasara cuidando la tierra para que no se fuera para abajo. Mira, esa obra desde que comenzó estaba mal edificada porque estaba sobre una falla, pero es lamentable como por ejemplo Astaldi, como tú dices, con nada más el avance de un 29% en esa obra se ha llevado más de $100 millones y que hayamos caído en la trampa de que siendo una obra que era cerrada, con la entrega de la obra por la llave, se le haya tenido que pagar más $43 millones extra. Es un caso de corrupción total. El chaparral le va a costar a los salvadoreños alrededor de 183 millones más para poderlo terminar y que realmente cumpla con la estrategia por la cual fue edificada. El mismo tema es el tema de la Unión, del puerto de la Unión, Sergio. Yo lo dije en su momento, ese puerto hay que reactivarlo, pero reactivarlo en base a una licitación transparente, porque sabemos que la embajadora Main salió diciendo que una empresa estadounidense que estaba interesada en esa licitación se retiró por la falta de transparencia. Y hemos visto también el tema de China involucrado en la zona oriental y que se quería realmente hacer una legislación especializada para ello, cuando estábamos hablando de esa zona especial. En efecto, se trató en la Asamblea Legislativa de hacer con iniciativa de ley una legislación. Así es, como una zona específicamente especial, para ellos, una zona económica especial para poder realmente pues ofrecerles algo también bueno a quienes quieran invertir. ¿Tú estás en esa comisión en la Asamblea Legislativa? Yo estoy en la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se vio el tema de la finalización abruptamente de Taiwán luego de 83 años, de toda la ayuda que nos ha dado? Nosotros como Partido Arena lamentamos cómo se dio esa situación, siendo Taiwán una nación que ha siempre dado la mano a este país, que tantas obras se financiaron, que se recibieron además la donación de arroz al final y se les dijo adiós de una forma tan abrupta. ¿A cambio de qué? Si China no hace las cosas a cambio de darte las gracias. Hemos visto como en Costa Rica les dieron un estadio de fútbol y a nosotros ¿qué? La Sabana. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer China en el país? Hemos visto como ya se le retiró la visa a quien es el lobista de China en El Salvador. El diputado del FMLN. Y si Estados Unidos ha hecho eso es por algo. Realmente nosotros no podemos darle la espalda a quien siempre ha sido una nación hermana, tampoco nos vamos a cerrar al mundo. Es decir, será necesario abrirse para tener relaciones con China, sobre todo para el ámbito comercial, pero donde no estemos en desventaja. Yo te digo, en la Comisión de Relaciones Exteriores no se están abordando los temas más importantes, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con toda esa gente que se le ha cancelado el TPS? Ninguno también de los que están ahorita de candidato presidencial está hablando cuál es el programa que va a tener, porque va a ser el presidente que va a recibir a esta más de 190,000 familias que van a tener que retornar al país. Y nosotros ahora tenemos crisis de empleo. Hay un 17% de jóvenes que no se han podido integrar a la vida económica y activa del país porque no hay oportunidad de trabajo, porque se les está discriminando por su categoría de joven, y nosotros estamos ahora a la espera, sin ningún plan,
de todo el retorno de los que se le han cancelado el TPS. De acuerdo. Milena, así que tenemos un gran reto para el 2019. Voy a una nueva pausa, regreso con propuestas. Pausa, volvemos. Este segmento fue presentado por Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. En Mr. Donut complacemos todos tus antojos. ¿Me das un tamalito y platanitos? ¿Tendrás una cartulina? Bueno, casi todos. Visítanos, Mr. Donut, 24 horas. En Mr. Donut complacemos todos tus antojos. Hola, me das plátano, huevos y frijoles. Y no tendré una calculadora científica. Bueno, casi todos. Mr. Donut, 24 horas. Estamos de regreso, El Salvador, mil gracias, Milena, ya lo había dicho, quiero hablar de propuestas, y es que algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, Milena, y estoy hablando de todos los candidatos, de todos, los 4, es que yo no veo a ninguno de ellos que me aborden temas puntuales como, por ejemplo, el tema de la seguridad. Tampoco cómo van a responder ante la finalización del estatus de protección temporal en nuestro país. No veo el tema, cómo van a responder ante el tema de las maras. Sí les soy muy sincero, he visto algún tipo de propuestas aisladas, de las cuales tampoco no me dicen, como una carta al niño interminable, al niño Dios, cómo las van a llevar a cabo. Al aumento del 6% del Producto Interno Bruto, Milena, al tema de educación, que eso lo vienen promoviendo desde que yo tengo razón y mi abuelita también me lo comenta, que la mamá se lo dijo y la abuelita le contó de ella. Pero no se logra. Y que nunca se logra. Es solo con eso, Milena, estaríamos hablando de que se necesitaría suprimir una cartera del Ministerio de la Defensa para aumentarle el 6% del Producto Interno Bruto a educación. ¿Cómo lo van a hacer? No nos dice nadie. No estoy hablando que a 23 días de la campaña electoral nadie me pongo en la esquina de este centro comercial y le pregunto en qué consisten las nuevas ideas y ni la mamá de ellos me las pueden explicar. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo puntualmente a qué propuestas los 4 me van a dar y cómo las van a llevar a cabo. Porque todos me juran por su madre y se hincan que no van a aumentar los impuestos y que tenemos suficiente hoy por hoy ingresos y no entiendo de dónde. Bueno, yo te voy a decir, por favor. Este gobierno del FMLN ha sido uno de los gobiernos donde más recaudación de impuestos ha tenido y todavía creo que podría mejorar, en el sentido de mejorar también cómo se invierte, porque lo que hicieron fue engordar el aparato estatal y esa fábrica de empleos, lo que hicieron fue colocar a su gente. Y en parte también esto es una gran carga para el Estado y no tanto invertir. Yo cuando escucho a Carlos Calleja que va a promover 300,000 empleos, lo veo viable porque es una persona que realmente es un administrador de empresas, que tiene un negocio exitoso y que puede lograrlo. O sea que usted de la mano de los empresarios, porque el tema es que como país
estamos ahuyentando la inversión. O sea que usted niega la existencia de la fábrica de empleos del señor Funes, porque no, pero es que fue en el gobierno para la familia de él y los amigos. En el gobierno están, pero lo necesitamos para los ciudadanos, que puedan realmente, y no, yo te digo, yo le apuesto mucho al emprendedurismo. Yo creo que no podemos estar nosotros también pendientes nada más que la empresa privada sea quien nos dé una plaza. Es decir, necesitamos la apertura también para que puedan emprender un negocio, pero hoy más que nunca es tan burocrático, tienes que hacer tanto papeleo, y es por eso que una de las propuestas de Carlos Calleja es irse de una forma digital para que no tengas que estar haciendo tantas vueltas para poder, por ejemplo, un joven que quiera instalar un negocio. Necesitamos además también más, como te decía yo, inversión en el tema de las economías y las empresas, atraer inversión, pero un clima como el que vimos, por ejemplo, donde le dices adiós a Taiwán y bienvenido China, ¿esto no crees que ahuyenta la inversión? Claro que la ahuyenta. Es decir, nosotros necesitamos seguridad jurídica para que puedan venir a inyectarnos capital acá en El Salvador y volvamos a ser el Japón que nos decían que éramos, que por ejemplo vuelvan nuevamente. Y te digo, cuando hablamos de maquilas, no, las maquilas ha sido un empleo demasiado realmente para la mujer, sobre todo explotador, y lo siguen haciendo. Y hace poco estuvimos nosotros reunidos en el caso de una maquila que se cerró abruptamente en San Marcos, donde no les dieron su indemnización después de 10 años, no les liquidaron su mensualidad, cerraron y se fueron. Y esto es una de las denuncias que hemos hecho permanentemente, que cuando vengan los asiáticos a invertir en nuestro país, también estemos dándole garantías a nuestros empleados. O sea, ¿usted no confía mucho en los asiáticos? Pues ya han habido pruebas de que recogen sus cosas y se van, y tienen formas como manipulan, digamos, su operación bajo outsourcing, y después nadie vela por los intereses. Así tipo el modus operandi de Funes en el furgón y se fue a Nicaragua. Milena, a mí me llamó la atención cuando usted dijo toda la mujer que entra en la política es objeto de violencia. ¿Ha habido violencia para con Milena? Mira, yo creo que es un mundo difícil para la mujer. ¿Sigue siendo, ¿sigue siendo Milena tu amiga? Yo soy amigable con todo el que pueda. Pero no todos como usted. Bueno, ¿Ha sido objeto de violencia? Yo creo que la mayoría de personas son respetuosas, pero siempre estamos enfrentándonos al tema de la violencia política, donde se pone entredicho nuestra capacidad por el hecho, por ejemplo, en mi caso, de haber sido reina de belleza o haber sido presentadora de televisión. Y yo creo que esto ya está cambiando a nivel mundial. Hemos visto mujeres hasta presidentes que son mujeres que han venido del entretenimiento, y creo que hoy más que nunca las mujeres podemos superar las barreras que cualquiera nos ponga. Así que violencia lamentablemente existe en todos los sectores, y en la política también existe. Hay que erradicarla. Listo. Milena, llegamos al final. Me encantó conversar con usted de todas las iniciativas que está impulsando, y por supuesto vamos a seguir muy pero muy pendientes. Gracias. Feliz año nuevo. Tú fuiste el primero que me entrevistó, así que tenía que venir a visitarte nuevamente. Cuando usted era candidata, yo me recuerdo de eso. Sí. Y ahí vamos con un plan de propuestas como siempre para el 2019, queriendo legislar siempre para ustedes, la ciudadanía. Gracias. El Salvador, me desplazo, soy Sergio Méndez. Nosotros terminamos, por supuesto, estas entrevistas, y no me resta más que agradecerle el que nos haya acompañado de principio a fin. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto del año. Será una nueva oportunidad, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.